Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Eh, Hoy nuevamente con ustedes, soy su hermano César Hugo Cervantes y para mí siempre es un privilegio, es un honor, un gusto enorme poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí presentes, por permitirme hablarles y por dar su tiempo, su precioso tiempo, para poder escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana ya estamos en el libro de Números, terminando el libro de Números. Increíble, hemos visto el libro de Números, 36 capítulos del libro de Números, de cómo Dios acompaña a su pueblo en la travesía del desierto a cumplir los propósitos que él había estipulado para bendición de su pueblo escogido Israel. Hemos visto en 36 capítulos el amor, la misericordia, la paciencia, la tolerancia de parte de Dios para con su pueblo. Esto nos permite, amada iglesia, poder conocer, entiéndame bien, el corazón de Dios para con nosotros hoy, que somos también su iglesia, que somos también su pueblo escogido y que Él tiene planes de bien, de bienestar para nosotros y que Dios también tiene algo muy grande para nosotros y nos acompaña también en esa travesía a cumplir ese propósito. ¿Cuál es el propósito grande de Dios para con su pueblo? Dios puede tener muchos propósitos, pero el más grande de Dios para con su pueblo, para con usted y para conmigo, es que usted y yo alcancemos finalmente la tierra prometida. Finalmente alcanzar nuestra heredad celestial, que es el cielo, ser salvos y a tener acceso a la tierra prometida que Dios ha prometido a nosotros por la eternidad. Es una similitud lo que Dios hizo hace millones de años atrás para con su pueblo, que sacó de los yugos de esclavitud, lo sacó de los yugos de esclavitud de parte de Satanás, que simbolizaba en ese tiempo Egipto, rescató a su pueblo con señales, con maravillas, con prodigios, con amor, con paciencia, con tolerancia, y los hizo pasar por el desierto. Ciertamente no debió ser los 40 años, fue por causa de la desobediencia de su pueblo, por causa de la duda, de la incredulidad, de la falta de actitud, la falta de fe de su pueblo. Y igual nosotros hoy, Dios hace ese tránsito de nosotros de poder alcanzar la tierra prometida, pero muchas veces tu incredulidad, mi incredulidad hace que perdamos la bendición de Dios. Recuerde usted que no debió ser los 40 años. Dos, una generación entera no logró alcanzar la tierra prometida de parte de Dios. No. ¿Y por qué? Por causa de su propio corazón, por causa de su incredulidad, su falta de fe, su falta de actitud. Tenían a Dios al lado, tenían la palabra, tenían todo lo que Dios había estipulado para hacer una nación, un pueblo, una identidad, todo lo necesario. Dios se había preocupado hasta el más mínimo detalle. Eso hemos visto. Dios es un Dios de detalle y de perfección. Se había ocupado de hacer todo lo mejor, pero tenían ahí la presencia de Dios, la palabra, los estatutos, los reyes, el sacerdote, los levitas, el templo, vamos así llamarlo. Pero ni la palabra ni el Torah había ingresado a su corazón. Tenían la presencia de Dios al lado mismo, lo visualizaban, pero la presencia de Dios no estaba insertado en su corazón. Esa es la razón, una de las razones por la cual el propio pueblo, por propia voluntad, desistió alcanzar la promesa de Dios. Qué falta no sé cómo expresarlo, pero
Creo que lo dije en uno de los devocionales anteriores, fue por causa del pueblo mismo. Es decir, Satanás estaba ahí buscando que ese propósito no se cumpla, que no alcance, que usted y yo no alcancemos la promesa de Dios. Estaba ahí afanado, pero finalmente el pueblo mismo decidió. ¿Se acuerdan que Balaam quería destruir el pueblo? Se iba a suscitar una guerra, pero no se pudo porque decían Dios está con él, con Dios no podemos vencerlo. Y finalmente puso la tentación de las mujeres y el pueblo mismo se asignó la segunda derrota más grande de la historia. ¿Por qué? Porque ellos mismos, Balaán o Satanás no pudo destruirlos, pero ellos mismos se destruyeron, estando a un pie de la tierra prometida. Fornicaron, se arrodillaron ante dioses ajenos y eso causó la ira de Dios y los volvió nuevamente al pie del desierto del Mar Rojo. Dios dijo, volvamos a empezar. A pesar de su ira, eso también es otra parte del corazón de Dios. Dios es justo, bueno, bondadoso, tolerante, paciente, pero también es Dios justo y castigador por causa de nuestros pecados. Entonces hemos visto que el pueblo mismo, qué dureza de corazón, qué falta de entendimiento. A veces así usted y yo somos. Nosotros mismos impedimos los planes. A veces ni Satanás tiene tanto que intervenir en nuestras vidas. Somos nosotros mismos que voluntariamente desistimos de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Bien, con este preámbulo vamos a empezar el día de hoy nuestro devocional, el último capítulo del libro de Números. Estamos en Números 36. Finalmente aquí Dios quiere dejar todo arreglado para que la nueva generación, a excepción de Caleb y Josué, con Eleazar, pasarían a la tierra prometida. Pasarían ya, finalmente. Dios tenía que hacer cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito con usted o sin mí, o viceversa. Conmigo o sin usted. Dios va a cumplir su palabra. Entonces aquí vemos que Dios va a dejar todo listo, todos los detalles. Dije que Dios es un Dios de detalles. Y aquí faltaba un detalle más para que ellos finalmente pasaran a la tierra prometida, posean ese pueblo, esa tierra, y sean una nación, sean una identidad, un pueblo finalmente. Ya Dios había, a través de los años, preparado todo lo necesario, las leyes, los hábitos, las costumbres, el temor de Dios, la organización y todo aquello, los jueces, el censo, los levitas, los sacerdotes, todo estaba para que ellos puedan caminar como una nación que proclame la palabra de Dios. Ese era el propósito de una nación santa, inquebrantable, incorruptible, incontaminable, y se mantenga como identidad. Y ese es el deseo de Dios también para con nosotros. Que usted y yo seamos una nación santa, inquebrantable, incorruptible, incontaminable con el mundo. Que ciertamente estamos en el mundo, pero la palabra dice, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos una identidad, una nación, una iglesia que no puede contaminarse. Bien, y aquí hay un detalle que en Números 27:7 se había suscitado con las hijas que no podían, que solamente eran hijas y no habían hijos que podían heredar. Y ellas dijeron, ¿cómo haremos? Porque la ley decía de que solamente los hijos podían heredar. Y finalmente Dios les concede que ellos puedan heredar la tierra de sus padres al morir. Bien, acá dice, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José. Y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. So, vinieron los hijos de Manasés para discutir y exponer un tema que les preocupaba, que venía acarreando ya en el versículo 27, donde Dios les faculta a las mujeres que no tengan hermanos, tener derecho a su heredad. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor
que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que se dé la posesión a Zelofeat, nuestro hermano, a sus hijas. Eran las hijas de Zelofeat quienes habían en el versículo 27 propuesto. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Somos solamente mujeres, no tenemos hermanos. ¿De quién será la tierra? Y Dios ordena que ellas podían tener acceso a la heredad de su padre, porque no había hermanos varones. Pero dice aquí en el 3, si ellas se casaren con alguno de los hijos de otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia será así quitada de la herencia de nuestros padres, será añadida a la herencia de la tribu que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo, que era cada 50 años, de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de los maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. ¿Qué está diciendo? Si ellas se casan con varones de otras tribus, entonces nuestra heredad, nuestro entorno, que tú has repartido con equidad, con justicia, con equilibrio, para mantener cada pueblo, su identidad, que hay un equilibrio económico, que no falte nada, todas las tierras se van a ir, dice, al esposo que ellas eligieran de otras tribus. Vamos a perder esas tierras. ¿Qué va a pasar entonces? Esa era la disyuntiva, esa era la problemática que aquí se está suscitando. Las hijas se casan con otro de otra tribu, entonces al casarse, lo que ellas heredan, porque no había varones, pasarían a potestad de la otra tribu o de los esposos de la otra tribu. Entonces, ¿qué pasaría? La otra tribu tendría, perdón, más tierras, más posesiones. Y el deseo de Dios era un equilibrio. El deseo de Dios era justicia e equidad en cuanto a la heredad. Pero vamos a ver que más adelante que es mucho más que una justicia de equidad, de equilibrio de tierras. Era mucho más lo que Dios miraba en trasfondo. Entonces, dice, Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato y ordenanza de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Tienen razón lo que están exponiendo, dice Moisés, y voy a consultar a Jehová que ordena, en este caso muy singular, porque no era un caso muy común, pero podía suscitarse. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofeat. Eso es lo que Dios está ordenando. Una vez que Moisés consulta esta disyuntiva, esta problemática a Jehová, Dios dice, esto es lo que él está decidiendo. Dice, cásense como a ellas les parezca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu y haya un desorden de equilibrio, hemos dicho ya, de tierras, de un equilibrio económico. Pero vamos a ver que eso es mucho más profundo en sí, porque cada uno de los hijos de Israel está ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Entonces, cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará. Está ordenando que se casen dentro de su tribu mismo y que no pretendan buscar marido en otras tribus. Mira cómo es Dios. Y bueno, y dice que su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y se mantenga el equilibrio. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel está ligada a su heredad. Bien, acá Dios corrige y dice, bueno, les he dado, mira, acá hay algo importantísimo, iglesia. Por primera vez en la historia, no sé si esta es la primera, me parece que sí, Dios da el lugar y atención a la mujer dentro de un ambiente machista, porque así era en esos tiempos, lo hemos visto,
Y parte de eso, de lo que digo, es porque toda la heredad recibían los hijos varones y no las mujeres, pero en este caso era muy especial porque no habían hijos varones y eran mujeres, y Dios le da lugar, porque ella reclama y dice, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Perderemos la heredad? No, dice Dios, ustedes reciben la heredad de su padre. Y luego aquí, viene aquí, en una parte donde dice que ellas hagan como les plazca, ¿no? Dice acá, cásense como a ellas les plazca. Acá, número 2, Dios le está dando libertad a ella de poder ver con quién casar. Cásense como les plazca. Miren cómo Dios le da una identidad a la mujer que estaba muy por debajo del varón. Y aquí Dios como que restituye el valor y la identidad de la mujer. Hagan ustedes como les plazca, pero no sean tremendas, le dice, pero busquen dentro del entorno de su tribu misma, ahí cásense, ahí busquen, ahí tengan marido, ahí tengan esposo, a manera de que no se pierda el equilibrio que yo he establecido y no se cambie de identidad. Cada pueblo, recuerden ustedes, cada pueblo de las 12 tribus, Dios había establecido normas para cada uno y cada uno tenía funciones diferentes, tenían una identidad, una bandera. Por ejemplo, el león de Judá. Tenían un león de Judá que ellos marchaban adelante para cualquier actividad en el peregrinaje, para cuando había guerra, ellos salían adelante con la bandera del león de Judá. Esa era su identidad, por ejemplo. Entonces Dios quería que cada uno mantenga esa identidad. Y el otro tema que hemos dicho de lo económico. Entonces no ande, dice, la heredad rodando de tribu en tribu y que cada uno de las tribus de los hijos de Israel esté ligada a su propia heredad. Solucionado el problema. Dios reivindica la voluntad y la preocupación de la mujer. Le da un derecho de escoger el marido. Bien, dice acá, como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofeat. Así, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofeat, se casaron con los hijos de sus tíos paternos. Miren, estas mujeres, habría que, y eso es tema de otra predicación de repente, de otro compartir, habría que agradecerles, ¿no? Porque ellos reclamaron de buena forma a Dios, sus derechos, y sus derechos se les fueron otorgados por Dios mismo. Qué importante. Y bueno, y se casaron con la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Finalmente dice, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Bueno, esto está haciendo un resumen final de todo lo que hizo Dios, dice, por su pueblo. Toda la paciencia y el amor que tuvo Dios de ordenar todo para que puedan ingresar a la tierra prometida como un pueblo y una identidad santa. Dice, estos son todos los mandamientos, estatutos que mandó Dios por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos del desierto. Bien, ¿cuál es la enseñanza, amada iglesia? Bueno, hemos dicho que, y eso quiero recordarlo, Dios es bueno, santo, paciente, tolerante, amoroso, cuidadoso, detallista, pero también es un Dios que castiga y disciplina. Y que su palabra siempre se va a cumplir con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Él va a establecer. Tenemos una iglesia, la iglesia Shekinah. Dios va a establecer sus propósitos en esa iglesia, porque es su iglesia, le pertenece a Dios, y Dios va a establecer lo que Él ha dispuesto con la iglesia, con nosotros o sin nosotros. Vean ustedes, toda una generación pereció, se quedó, solo unos cuantos pasaron y Dios establece un nuevo pueblo, con otra gente, con otros hombres y mujeres que va a levantar para establecer su propósito con su iglesia. Asimismo, en el día de hoy. Dios hace este tránsito para que ellos alcancen la tierra prometida. Dios está haciendo un tránsito en nuestras vidas de amor, de paciencia, de tolerancia, también de disciplina, para que usted y yo alcancemos la salvación, para que usted y yo alcancemos la tierra prometida celestial que está en los cielos.
3 o 4, no recuerdo. Dice la Biblia, escuche usted bien esto, en 2 Corintios 6:14, dice la palabra de Dios que qué yugo, qué semejanza, qué bienestar, dice, tendremos nosotros con los incrédulos. ¿Qué yugo podemos establecer con los incrédulos? Eso dice 2 Corintios 6:14. ¿Qué yugo habrá entre la justicia nuestra con la injusticia del mundo? El yugo desigual habla. ¿Qué comunión habrá la luz con las tinieblas? ¿Por qué digo esto? Usted y yo somos una nación. Dios quiere establecer en usted y yo una nación santa, un pueblo con identidad, con hábitos, con costumbres que Dios ha establecido a través de su palabra. Usted y yo tenemos que estar sujetos a su palabra, tenemos que convertirnos de corazón, reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también sujetarnos a los estatutos, a los principios y a los mandamientos establecidos por su palabra para ser una iglesia santa. Una nación santa, real sacerdocio como establece la palabra, y así caminar como pueblo santo diferente al mundo. No nos podemos contaminar. ¿Cuál es la enseñanza de las hijas estas que pretendían casarse con otros pueblos? Y la heredad no era de fondo, sino mantener la identidad. Nosotros también. ¿Qué comunión podemos tener con el mundo? Si usted quiere establecer su iglesia, su hogar, su casa, camino a la voluntad de Dios, camino a la salvación, camino a la tierra celestial divina que está en los cielos, tiene que usted establecer también su hogar con una identidad bajo la palabra. Sus hijos, sus hijas tienen que casarse con los de la misma iglesia. Eso era lo que Dios estaba estableciendo, que tengan cuidado de no tener yugos desiguales, no casarse con el mundo, porque pierdes tu heredad, pierdes tu identidad, pierdes tu comunión. ¿Cómo caminarías así, con un yugo desigual, a la presencia de Dios? Dios quiere que usted y yo mantengamos la identidad. Aún así, si esto vamos a la iglesia misma, aunque la iglesia es muy pequeña todavía por hoy, pero por fe seremos multitudes, entonces procuremos también que nuestra iglesia tenga una identidad y una bandera que nos identifique. La iglesia Shekinah aquí está presente, y que la iglesia se case también sería lo mejor y extraordinario dentro de la misma iglesia para multiplicarnos, mantener nuestra heredad y caminar en los propósitos de Dios. Dios tiene cuidado. Dios es un Dios de detalles, de perfección, para bienestar suyo, para bienestar mío, para el cuidado suyo, para el cuidado mío. Entonces, amada iglesia, terminamos el capítulo 36. Viene una nueva temporada para la iglesia antigua, pero trasciende sus enseñanzas a nuestros días y los aplicamos. Muchos dicen, el Antiguo Testamento es una sombra, no vale. No, el Nuevo Testamento es lo que vale. No. En el Antiguo Testamento están los fundamentos principales, las piedras anulares, la base de todo lo que la iglesia hoy quiere construir. Por lo tanto, hay mucha revelación en el Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga.